quiero empezar presentándome. Mi nombre es Francisco Patiño. Tal vez me conozcan, ya he tenido interacción con ustedes. Yo quiero hablarles un poco acerca de lo que son las habilidades y la importancia que estas tienen en el desarrollo de nuestra vida personal. Desde pequeño yo he tenido problemas para expresar mis sentimientos, hablar en público, para escribir algún texto, y muchas otras cosas a las que nosotros consideramos o conocemos como defectos. Pero también soy consciente de que tengo ciertas cualidades, ciertas capacidades, y estas capacidades a lo largo de mi vida me han ayudado al mismo tiempo a esas deficiencias que yo he tenido, irlas mejorando, irlas trabajando con la ayuda de las capacidades o cualidades que yo tengo. Me gustaría que pensaran en las personas a las que admiran o a las que reconocen. ¿Qué es lo que admiran de ellos? Tal vez sea algún profesor, un vecino, un hermano mayor, su papá. Estas personas posiblemente tengan dos tipos de cualidades. Tal vez sean muy buenos en alguna disciplina, algún deporte, en alguna actividad. Y si son un poco más cercanos a ustedes, los reconozcan porque tienen facilidad para hablar con las personas, muestran una imagen de personalidad, más bien de un carácter fuerte, te transmiten seguridad. Este tipo de características no han sido fáciles para ellos tal vez desarrollar a lo largo del tiempo. Tal vez les costó trabajo lograr dominarlas, y hasta el grado de que pareciera que desde que eran muy pequeños las podían haber trabajado, digamos. Así como yo, muchas personas tienen problemas de diferente tipo. No necesariamente tienen que ser las mismas problemáticas o las mismas dificultades que yo he tenido. Pero mi punto aquí es que todas las personas tenemos la capacidad de desarrollar habilidades en cualquier momento de nuestra vida. Para esto quiero explicar un poquito, muy brevemente, el término de lo que es la habilidad. Las habilidades son las capacidades que las personas desarrollamos a lo largo, que las personas desarrollamos son las capacidades que nosotros desarrollamos de diferentes tipos. Estas pueden ser cognitivas, físicas o en algunos casos sociales. Las habilidades suelen ser confundidas o entendidas como talentos innatos o naturales. Es decir, creemos que necesariamente las habilidades deben ser cosas que traemos desde que somos bebés, desde que nacemos. Y no necesariamente debe ser así. Las habilidades pueden ser desarrolladas a lo largo del tiempo, y en diferentes etapas de nuestra vida, desde que somos pequeños, que de hecho es la etapa, digamos, en la que deberíamos desarrollar más habilidades, pero podemos llegar a necesitar desarrollar habilidades en nuestro trabajo, en nuestra casa y tal vez hasta en la calle. Intenté clasificar las habilidades, pero esto me resultó muy difícil porque a la hora de investigar esta parte me salieron muchos autores, muchos tipos de clasificaciones, y no encontraron un autor que se pusiera de acuerdo con otro. Algunos autores coinciden en ciertas cosas, pero eso es lo interesante que encontré de las habilidades. Dentro de esta clasificación de las habilidades encontré tres tipos que personalmente considero que vale la pena mencionarlos. El primero de ellos está dividido en tres clasificaciones diferentes. La primera son las habilidades cognitivas. Estas son las habilidades que requieren procesos mentales como la memoria, el razonamiento,
el análisis crítico o la creatividad. La segunda clasificación que este autor le da son las habilidades físicas, las cuales desarrollamos con el desarrollo de nuestro cuerpo. Estas pueden ser aplicadas o desarrolladas en deportes, cuando hacemos algún bailable o alguna actividad como danza o actuación. De hecho, esa es la intención por lo regular de la escuela o en su momento, porque me parece que ya no lo hacen tan seguido o con su total lo eliminaron. La actividad de realizar bailables los días de las madres, el día del niño, en la primavera, porque las personas como los investigadores se dieron cuenta que estas actividades nos ayudaban mucho a desarrollar este tipo de habilidades. La tercera clasificación que este autor le da son las habilidades sociales. Y bueno, estas habilidades son las que requieren la interacción con las personas. Desde habilidades como el liderazgo, la empatía, la comunicación en sí que debemos desarrollar entre personas. Son las habilidades que entran en esta clasificación. ¿Cuál es la segunda clasificación de las habilidades? La realizó la ONU. Esta clasificación, digamos, la ONU adoptó 10 habilidades específicas con el fin de promocionar la salud física, mental y emocional de las personas. En estas está el autoconocimiento, el manejo de las emociones y los sentimientos, el manejo de la tensión y el estrés, la comunicación asertiva, la empatía, relaciones interpersonales, el manejo de conflictos, la toma de decisiones, el procesamiento crítico y el procesamiento creativo. El autoconocimiento simplemente consiste en tener la capacidad de conocernos a nosotros mismos, conocer cuáles son los recursos personales y sociales que tenemos, digamos, en la mano y con los que nos podemos defender en nuestra vida en general. El manejo de las emociones y los sentimientos está interrelacionado con el manejo del estrés. Si nosotros no tenemos la capacidad de controlar estas actitudes, en especial las emociones como el enojo o las reacciones como la violencia, difícilmente vamos a tener la oportunidad o la facilidad de relacionarnos con las personas. Además de que la manifestación de estos sentimientos está comprobado que afectan mucho a nuestra salud. Habilidades como la comunicación asertiva y la empatía también están relacionadas. La empatía es la capacidad que los humanos tenemos de interpretar y tratar de entender al resto de las personas, el porqué de sus comportamientos, el porqué de sus sentimientos, o el porqué de su forma de pensar, sus opiniones. Está relacionada con la comunicación asertiva, porque al ser capaces de comprender a las personas, vamos a tener mayor facilidad para aconsejarlas, interactuar con ellas, saber controlar una situación si esta persona se torna agresiva o si de repente se pone a llorar. Las relaciones interpersonales, pues la capacidad sencillamente de comunicarnos con las personas, de no dejarnos dominar por las emociones y en un momento de una discusión caer en el enojo o perder el control de la situación y levantar el tono de voz, empezar a hablar golpeado con groserías, porque esto va a alterar a las personas y va a crear los sentimientos que mencioné que generan enfermedades. Las últimas tres habilidades, la toma de decisiones, el procesamiento crítico y el procesamiento creativo, están muy relacionadas. El procesamiento crítico es la capacidad
analizar la información que nuestro entorno nos da. No dejarnos llevar por la información que nos dan las redes sociales, tener la capacidad de hacer conciencia de lo que estamos leyendo, viendo o investigando y poder generar nuestra propia opinión o nuestro propio punto de vista acerca del tema que estamos investigando. La capacidad de procesamiento creativo es muy similar a la del pensamiento crítico. Sin embargo, esta es la capacidad que nosotros tenemos para procesar la información y utilizarla ya sea para comunicarla, para expresarla de alguna otra forma, ya sea con música, por escrito, en algún poema, en algún guión teatral. Y al hacer esto estamos desarrollando nuestra habilidad creativa. Por último, la toma de decisiones está relacionada con estas, ya que pues, sencillamente, como mencioné, al crear nuestros puntos de vista, ser capaces de tener la facilidad para no dejarnos llevar de las opiniones o de las ideas que nuestro entorno nos quiere dar, podemos utilizar estos pensamientos para tomar decisiones que nos favorezcan y, de ser necesario, considerar si están afectando o favoreciendo al resto de las personas. La tercera clasificación que encontré no es literalmente una clasificación de habilidades. Esta realmente es una teoría. Esta teoría fue desarrollada por un psicólogo estadounidense. Su nombre es Howard Gardner. Este psicólogo planteó la teoría de las inteligencias múltiples. Su objetivo era descubrir las capacidades humanas, más bien describirlas, en función de una inteligencia. Según Gardner, estas inteligencias son 8 y están descritas por ciertas habilidades y capacidades específicas. La primera de estas es la inteligencia lingüística. Esta es la capacidad que los humanos tenemos de utilizar cualquier tipo de lenguaje, ya que en la sociedad, pues, como sabemos, con el conocimiento que hemos tenido, hay para empezar diferentes idiomas. Dentro de un país hay diferentes dialectos, diferentes lenguas. En un ámbito más profesional, pues ya manejan las personas lenguajes de programación. También en áreas como las matemáticas, necesitamos tener la capacidad de comprender lenguajes o formas de hablar de las matemáticas, como el producto, la suma, la diferencia. Entonces, esta inteligencia se enfoca en esta área, en la capacidad de manipular los lenguajes, por así decirlo. La segunda inteligencia que Gardner menciona, la inteligencia musical. Esta es la capacidad que los humanos tenemos de expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras ideas a través de la música en específico. En esta inteligencia también se pueden desarrollar habilidades como la facilidad para tocar instrumentos, la capacidad de cantar y o más bien utilizar instrumentos como los productores hoy en día ocupan, son los desarrolladores de voz, el famoso autotune. La tercera inteligencia que Gardner menciona es la lógico-matemática. Esta involucra ya el manejo o el desarrollo de las otras inteligencias, en específico la inteligencia lingüística, ya que al ser capaces de manejar la lógico-matemática, tenemos que tener capacidad de manejar lenguajes. Aquí es cuando empezamos a ver que hay una especie de dificultades con esta teoría.
La cuarta inteligencia es la corporal kinestésica, que es similar a la habilidad que mencioné, o a la clasificación de las habilidades que mencioné hace un momento, que son conocidas como habilidades físicas. Esta inteligencia kinestésica es la capacidad que tenemos los humanos de utilizar nuestro cuerpo también para manifestar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras ideas, o simplemente desarrollar una actividad. También Carlos menciona la inteligencia espacial. Esta es la capacidad que los humanos tenemos de entender y utilizar a nuestro favor nuestro entorno. Esta inteligencia la suelen desarrollar las personas que se dedican a conducir, como los choferes, los transportistas, también las personas que se encargan de acomodar como elaborar los productos en diferentes stands. Y bueno, de eso se trata esta inteligencia. Las siguientes dos inteligencias, intrapersonal e interpersonal, también tienen una cierta relación. La inteligencia intrapersonal es la capacidad que los humanos tenemos de comprendernos a nosotros mismos, de saber cómo nos sentimos, identificar cuando no estamos a gusto en algún lugar o cuando nos sentimos contentos, enojados. Esta inteligencia, como podemos ver, tiene relación con otra habilidad que ya había mencionado. La inteligencia interpersonal es la capacidad que nosotros tenemos de entender al resto de las personas, de comprender los sentimientos que ellos tienen, de escuchar su pensar, sus formas de sentir y tener la facilidad de trabajarlas para poder, en un dado caso, ayudarlas a un desarrollo personal por parte de ellos, o utilizarlas para nuestro desarrollo personal propio. La última inteligencia es la inteligencia naturalista. Esta inteligencia la desarrollan las personas que tienen capacidades o habilidades para plantar árboles, cuidar a los animales, cuidar las plantas, cuidar nuestro entorno en general, porque nuestro entorno en general pues, es la naturaleza, tal vez procesada, o en su máximo esplendor, como somos las personas mismas. Esta teoría tiene varias contradicciones, pero las dos más importantes, o que al menos yo considero más importantes, son que carece de validez empírica. ¿Qué es esto? Este psicólogo nunca se tomó el tiempo de realizar experimentos para comprobar que estas supuestas inteligencias podían considerarse como inteligencias. La segunda razón por la que esta teoría no podría ser aceptada, digamos, es que el uso de la palabra inteligencia es considerado por los investigadores, por los críticos que se dedicaron a analizar esta teoría, como muy exagerada, porque al manejar términos como habilidades y competencias, pues estas supuestas inteligencias podrían considerarse simplemente unas habilidades. Entonces, es muy fuerte utilizar la palabra inteligencia para capacidades que pueden ser definidas con otros términos más sencillos. Por eso es que yo considero que en vez de utilizar el término inteligencia, podemos utilizar el término capacidad o habilidad, y termina siendo una especie de definición de las habilidades. Por último, con lo poquito que les he explicado, nos podemos dar cuenta ya de la importancia que puede llegar a tener el desarrollo de las habilidades en nuestra vida cotidiana. Las habilidades se encuentran en todos lados, no hay un lugar específico en el que las vamos a encontrar. Siempre vamos en el lugar en el que estemos,
requiere de ciertas habilidades. Y tal vez estas habilidades no las tengamos desarrolladas. Pero es lo interesante de esto, que las habilidades dentro de sus características está que pueden ser desarrolladas en cualquier etapa de nuestra vida. Y más que poder, deben ser desarrolladas, porque podemos nosotros no nacer con la habilidad con las habilidades necesarias para practicar un deporte, pero con la dedicación y el esfuerzo necesario podemos después de un cierto tiempo volvernos hasta mejores que personas que tal vez ya tenían ese supuesto talento. Las habilidades también son muy utilizadas en la escuela, en el trabajo. En el trabajo también tienen una cierta clasificación los mismos empleos. Cuando nosotros vamos a encontrar trabajo, que bueno, yo sé que las niñas están súper pequeñitas en este momento y no les interesa trabajar, pero es interesante también porque las capacidades que en los trabajos nos piden son por lo regular dos tipos. Las llaman habilidades blandas y habilidades duras. Las habilidades blandas son las capacidades que involucran un desarrollo que tenemos las personas en nuestro entorno social, porque nos piden que tengamos capacidad de liderazgo, capacidad de comunicación, facilidad para exponer, para transmitir algún mensaje, tener esa capacidad de convencer a las personas. Y estas habilidades las vamos logrando desarrollar a lo largo de nuestra vida, porque las manejamos en nuestra casa, tratando de nosotros convencer a nuestros papás sobre una cierta cosa que nosotros sabemos o que creemos conocer, y al mismo tiempo aprendemos de nuestros papás mucho este tipo de actitudes. La facilidad que ellos tengan de transmitirnos un mensaje, de darnos confianza, de darnos seguridad o de convencernos sobre ciertos temas, las personas de niños lo vamos a ir absorbiendo. Entonces, ahí es donde vamos a ver que las habilidades blandas que los trabajos suelen tener, las tenemos que lograr desarrollar desde que somos niños. Sin embargo, el no lograrlas desarrollar a temprana edad no implica que no podamos desarrollarlas en el futuro, porque las habilidades pueden ser desarrolladas en cualquier momento de nuestra vida. Las otras habilidades, las habilidades duras, sí son habilidades que logramos conseguir por lo regular en el estudio o en el trabajo mismo. Entonces, si las logramos conseguir en el estudio o en el mismo trabajo, pues no las vamos a poder tal vez conseguir a temprana edad, a menos que tal vez nuestro papá nos haya enseñado, no sé, o más que enseñarnos, tal vez papá nos explicaba sobre su trabajo, y con eso nosotros desarrollábamos una idea o empezábamos a conocer de qué se trataba esto de trabajar y qué habilidades son las que se requieren en el trabajo. Bueno, para terminar la plática, quiero decir una frase que dice Sócrates. Sócrates dice que es una pena que el humano envejezca y no tenga la capacidad de conocer la capacidad máxima física y la belleza en el humano en sí. A esto me gustaría agregar que es una pena que el humano no tenga la oportunidad de envejecer, de conocer